Lo que descubrí ese domingo cambió para siempre mi forma de ver el amor, el apego y el cerebro humano. Lo que estás a punto de leer cambió la vida de mi amigo y podría cambiar la tuya y la de tus seres amados de forma completamente conversacional. Sígueme en este video. Todo comenzó un domingo a las 8:30 p.m. Mi amigo apareció en mi puerta temblando con los ojos rojos y su laptop bajo el brazo. ¿Podrías arreglarla?, susurró con voz quebrada. Pero ambos sabíamos que no era la notebook lo que necesitaba reparar. Mientras reparaba su notebook e instalaba el nuevo software, me confesó su rutina diaria. Revisar el Instagram de su ex cada 2 horas. Contar obsesivamente sus seguidores y compararlos con los seguidores que había contado. Analizar cada nuevo like y comentario. Torturarse con teorías sobre su vida social y con quién está o no está. Sentir ansiedad y no poder dormir por las noches o dormir pocas horas y luego ir al trabajo como un zombie. Al volver del trabajo, llegar a su hogar y repetir la rutina. Era como ver a alguien inyectándose veneno directamente en las venas y llamándolo amor. Fue entonces cuando recordé algo que aprendí del brillante psicólogo y trainer en programación neurolingüística Mike Hall durante mi entrenamiento avanzado en patrones mentales. La mente humana funciona a través de estados que se autorreferencian. Por eso, determinadas preguntas crean metaestados que resignifican nuestros marcos mentales primarios, transformando desde arriba toda la estructura cognitiva. Sin pensarlo dos veces y de forma completamente conversacional, porque no era un sermón, no era terapia y no era una sesión de coaching, le pregunté: ¿te hace más fuerte o más débil revisar su Instagram cada 2 horas? Silencio incómodo. ¿Esta obsesión te acerca o te aleja de la vida que realmente deseas? Bajó la mirada ante esa pregunta. Si tu mejor amigo estuviera haciendo esto, exactamente lo mismo que vos estás haciendo, ¿qué le dirías? ¿Le recomendarías? Seguí haciéndolo, porque seguro vas a incrementar tus probabilidades de recuperar a tu ex haciendo esto. ¿Le recomendarías eso? Luego uní esas preguntas que te acabo de compartir con la pregunta número 1 y la número 3 que encontrarás en el reporte gratuito de descarga directa. ¿Y sabes lo que pasó? Sus ojos se iluminaron como árbol de Navidad. Se quedó en silencio, movió los ojos y expresó: tienes razón, nunca lo había notado eso. Tienes razón. ¿Por qué? Porque su viejo patrón colapsó. En términos neuroquímicos, lo que hicimos fue romper su adicción a la dopamina. Ahora, quizás te estés preguntando, pero Hernán, no entiendo, ¿la dopamina no está unida al placer? ¿Cómo puede ser de que ese comportamiento esté unido a la liberación de la dopamina? Hay algo que no me cierra. Esto es lo que quiero que entiendas. La dopamina es un neurotransmisor, sí, una molécula de búsqueda. Y en muchos casos es esa búsqueda por la novedad. No es el neurotransmisor de la felicidad. Por lo tanto, no importa que lo que hagas te dé felicidad, mientras te brinde esa novedad. Las preguntas que descubrirás en el reporte de descarga directa no ofrecen gratificación inmediata. Por ende, no son preguntas que fueron pensadas para activar el neurotransmisor de la dopamina, sino el neurotransmisor de la serotonina. ¿Por qué? ¿Por qué fueron esas preguntas las que utilizamos en ese momento? Queríamos romper su estrategia. Y su patrón, al no recibir su droga habitual, porque fue interrumpida por las preguntas que transformaron los criterios de anticipación más validación externa, logró que el ciclo dopaminérgico, o sea que la dopamina, no se siguiera generando. Por ende, el patrón, la estrategia, quedó sin refuerzo. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Cuando no hay un refuerzo en la estrategia o en el patrón que venimos practicando, el cerebro lo abandona. ¿Cómo lo logramos? Aplicando preguntas que activen el neurotransmisor de la serotonina de forma secuencial, o sea, una detrás de la otra. ¿Por qué ese paso es tan importante? Porque cada pregunta eleva la disonancia cognitiva y emocional. Esto es clave porque la mente detesta el conflicto sostenido y por sobre todo ama ahorrar energía. Si ve que una estrategia, un patrón genera disonancia cognitiva, no lo mantiene en el tiempo, porque le genera un conflicto. No le va a brindar energía a lo que genera conflicto. No le gusta a nuestra mente el conflicto. Necesita resolverlo. Y la forma de resolverlo
era en este caso reconfigurar la estrategia o abandonarla completamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa noche, luego de irse y procesar lo ocurrido, porque él siguió pensando, y por eso es tan importante no solo enfocarse en las preguntas que haces, sino también en cuál es el efecto de tu comunicación en tu coachee. En otras palabras, cómo él procesa las preguntas que hace. En el caso de mi amigo, luego de irse y procesar lo ocurrido, me contó que por primera vez en días durmió en su casa. No dormía en su hogar hacía días para poder distraerse con otros estímulos y otras personas. Porque si no seguía en modo loop, repitiendo lo de chequear Instagram de forma casi constante. Lo que sucedió me hizo darme cuenta de algo fascinante. Las preguntas correctas, aplicadas en el momento preciso, con el tono de voz adecuado, ¿sí? No es solo importante la pregunta, sino también cómo haces la pregunta. Y de forma secuencial, una detrás de la otra, pueden reprogramar días, semanas, meses e incluso años de patrones mentales tóxicos en tan solo minutos. Y además logran hacerlo de forma completamente conversacional. Lo mejor de todo es que al ser completamente conversacionales, las puedes aplicar a cualquier situación que te esté generando estrés, ansiedad, malestar, etc. Y no solo las puedes aplicar a tu propio diálogo interno, sino las puedes insertar en cualquier conversación, con amigos, con familiares, etc. Saber las 7 preguntas, que además vienen con imágenes metafóricas y mucho más, a las que accederás en el reporte, y aplicarlas en ti u otras personas, es como instalar un antivirus mental que detecta pensamientos tóxicos automáticamente, que los elimina sin resistencia, que instala nuevos patrones positivos o que cuando menos habilita la opción de que esos patrones positivos se instalen. Y son ideales para utilizarlas con seres queridos, amigos, amigas, etc. que están bloqueados. Por eso he creado algo especial para ti, que es este reporte PDF completamente gratuito llamado Desintoxica tu mente con preguntas de alquimia mental. En este reporte 100% gratuito de descarga directa, sin que te registres nada, descubrirás las 7 preguntas que activan tu antivirus mental automáticamente. Escucha esto con atención porque es importante. Solamente le pude hacer algunas preguntas a mi amigo de forma secuencial, quien, te pongo en contexto, no tiene ningún conocimiento de programación neurolingüística, ni de coaching, ni de psicología. Esas preguntas transformaron su percepción completamente en tan solo 60 minutos. Mientras instalaba un software de forma completamente conversacional. Y recuerda que no fueron realizadas en un contexto de coaching. Te comento esto por lo siguiente. Imagina lo que harán por ti cuando las estés respondiendo sin distracciones. Y cuando a todo esto le añadas los conocimientos que ya posees. No estarás creando una simple chispa. Estarás generando un fuego arrasador que consumirá tus creencias limitantes. Descarga tu reporte ahora. El link estará debajo en el primer comentario. A estas alturas queda hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu mente sea tu propia cárcel? Tu mente merece ser libre. Y no solo la tuya, sino también la de tus seres amados. ¿No te parece? Así que no dejes que el ruido mental siga robándote la paz que mereces. Descarga el reporte y descubre cómo liberarte de los pensamientos que te mantienen atrapado. No solo por ti, repito esto, sino también por otros. Si te gustó este video, compártelo y mira el siguiente video titulado ¿Estás haciendo las preguntas correctas? Descubre las preguntas cuánticas. Y si este video te activó algo, espera ver los 3 videos que preparé en la zona de miembros. Porque ahí no solo te muestro cómo usar estas 7 preguntas para salir del loop vulnerable, sino que también descubrirás cómo aplicar estas preguntas dentro del modelo TOAT, ¿sí? O el modelo POPS, como se le conoce en programación neurolingüística. Cómo afectan tus neurotransmisores y cómo puedes utilizarlas no solo para romper patrones, sino también para reescribir la forma en la que la mente responde al mundo. Si alguna vez quisiste ser capaz de transformar una conversación en un canal de reprogramación real, este video es tu puerta de entrada. ¿Qué sucedió con mi amigo? Hoy revisé mi teléfono y me di cuenta de algo. Hace días que no miro su perfil. Y estoy durmiendo en casa. Y lo mejor, ni siquiera lo había notado. Si te gustó este video, haz clic en me gusta, compártelo en tus redes sociales y recuerda descargar el reporte gratuito que estará aquí debajo, ya sea en la descripción o en el primer comentario. También te invito a que te conviertas un miembro de PNL 2.0. Muchas gracias por estar del otro lado.